Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En la reflexión de hoy vamos a tratar acerca de algunos milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y sobre todo el milagro de hablarle a los espíritus malos y que ellos le obedezcan. Las historias que quedaron registradas en los papiros, en los pergaminos originales cuando se escribieron los textos bíblicos, y más adelante el libro, el cual llamamos hoy la Biblia, quedaron allí por voluntad de Dios para testimonio a otras generaciones. Y esas generaciones somos la generación que estamos viviendo actualmente y sin duda la que viene después de nosotros, si así Dios lo permite. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta y saber que todo quedó registrado para que se diera testimonio de que el Señor Jesucristo es y será el Dios vivo manifestado en carne. Porque hay quienes no creen en lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Biblia. Allí hay multitud de verdades en la Biblia, pero hay personas que no creen en lo que está allí escrito. Hay personas que son escépticas a creer lo que está escrito en la palabra del Señor, a oír su palabra. Son escépticas para recibir el mensaje del Señor y son renuentes totalmente. No quieren de ningún modo que se les hable la palabra del Señor. Pero estos milagros y estas obras que el Señor Jesús hizo en la tierra y que sigue haciendo todavía por medio de su Espíritu Santo, antiguamente pues quedaron registradas en la Biblia y hoy en día están registradas en nuestros corazones en el tiempo actual, para que nosotros seamos testigos de lo que el Señor Jesús siempre hace, de lo que el Señor Jesús siempre hizo, siendo testigos nosotros al leer su palabra, lo que el Señor Jesucristo hace, siendo testigos nosotros de lo que está haciendo en nuestras vidas, y lo que hará en futuras generaciones, si así Él lo tiene en su santa voluntad. Lo que pasa es que a veces no prestamos mucho interés a los acontecimientos que están allí registrados en la Biblia. Hay veces leemos los textos de la palabra del Señor y como que no los leemos por pasar de largo de ese capítulo y entrar en el otro capítulo, pero no le prestamos atención a lo que allí se nos está diciendo. La reflexión de hoy nos invita a darnos cuenta de la autoridad que tiene el Señor Jesús sobre los espíritus malos y a tener confianza en Él, en el Señor Jesucristo, sabiendo que esos espíritus malos le obedecen. Así que vamos a leer unos textos de la palabra del Señor y vamos a leerlos en la traducción lenguaje actual. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, los versos 31 al 37. Dice la Biblia: Jesús se fue al pueblo de Cafarnaún, en la región de Galilea. Allí se puso a enseñar un día sábado. Todos estaban admirados de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió el espíritu malo y le dijo: cállate y sal de este hombre.
Delante de todos el espíritu malo arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle daño. La gente se asombró mucho y decía: ¿qué clase de poder tiene este hombre, que con autoridad y poder les ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen? En toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. Es una palabra muy bonita. Sin duda, muchos de nosotros hemos leído esos versículos de la palabra del Señor. Los hemos pasado por allí, por esta escritura de Lucas, y hemos leído ese relato bíblico. Nos hemos dado cuenta cómo fue que pasó, cómo fueron los hechos y qué fue lo que pues el Señor Jesucristo hizo para sacar ese demonio de ese hombre. Nosotros, cuando leemos la escritura, nosotros tenemos que prestarle mucha atención, porque por eso es que la palabra del Señor dice: escudriñad las escrituras, no leerlas, sino escudriñarlas, o sea, indagar más a fondo, para darnos cuenta qué es lo que la escritura dice acerca del Señor Jesús. ¿Cómo fue su paso por aquí, por esta tierra? ¿Cómo fue que Él realizó los milagros que Él realizó? Y allí en Lucas capítulo 4, estos versos que leímos, nos refiere la palabra del Señor a eso, a que el Señor Jesús se fue a un pueblo en Capernaum, dice alguna versión, aquí dice en Cafarnaún, y en la región de Galilea. Allí se puso Él a enseñar y era un día sábado. Todos entonces estaban admirados de las enseñanzas del Señor Jesús, y estaba en la sinagoga, o sea, en el templo. Lo que quiero dejarles saber a ustedes es que aún en el templo, cuando nosotros vamos al templo a alabar al Señor, en cualquier persona que entra al templo, que no sea una persona que esté haciendo lo recto delante del Señor, que esté andando en el camino del Señor, que sea justa delante del Señor y que tenga el Espíritu Santo en su vida, puede ser que allí entre los que van al templo vaya alguien que esté poseído por un espíritu malo. Bueno, eso es lo que nos dice la Biblia, eso fue lo que acabamos de leer. Y entonces dice la Escritura que todos estaban admirados de sus enseñanzas, porque dice la Biblia, les hablaba con autoridad. Y en la sinagoga, o sea, en el templo, había un hombre que tenía un espíritu malo. Mucho cuidado con esta parte, porque, como les dije anteriormente, puede ser que entre las personas que vamos al templo vaya alguien que tenga un espíritu malo en su vida, que esté poseído por un espíritu malo. Y esto era lo que estaba aconteciendo allá en aquel entonces. Había un hombre que tenía allí un espíritu malo y no se pudo contener. Mire que la Biblia dice que el espíritu malo que había en él le gritó a Jesús y le dijo: Jesús de Nazaret. Él sabía de dónde era el Señor Jesús, de dónde había nacido como hombre. Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? Mire la expresión de este versículo. ¿Qué quieres hacer con nosotros? Quiere decir que en vez de un espíritu, eran muchos espíritus malos que habían en ese hombre. ¿Qué quieres hacer con nosotros? Ese hombre estaba poseído por varios espíritus malos en su vida, en su corazón. Y siguió hablando este hombre, o más bien este espíritu a través de este hombre. ¿Acaso vienes a destruirnos? Le preguntó. Es que el espíritu malo, los espíritus malos, el enemigo, Satanás, el diablo, es lo mismo. Sabe que el Señor Jesucristo los puede destruir. Ellos saben de la autoridad y del poder que tiene el Señor Jesús. Nosotros los seres humanos somos los que ignoramos eso.
Nosotros por negligencia, nosotros por terquedad y por descuido propio en las cosas de Dios es que ignoramos que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre los espíritus malos. Pero el enemigo de nuestras almas, el diablo, él y sus secuaces, él y sus espíritus malos, sí saben que el Señor Jesucristo tiene autoridad para destruirlos a ellos. Dice, ¿acaso vienes a destruirnos? Y sigue hablando, yo sé quién eres, yo sé quién eres tú. Muchas personas no saben quién es el Señor Jesús, pero el diablo y sus espíritus malos sí saben quién es el Señor Jesús. Sí saben que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el que los derrotó allá en la cruz, el que fue muerto y sepultado, pero resucitó victorioso para destruir al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo, para destruir a su banda y para destruirlos eternamente. Dice la Biblia, yo sé quién eres tú. Nosotros somos los que no sabemos muchas veces. Bueno, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos recibido al Señor Jesús, sí sabemos quién es el Señor Jesús, pero hay personas que todavía no saben quién es el Señor Jesús. Hay algunos que intentan saberlo y se les olvida quién es el Señor Jesús. La reflexión para hoy es saber que el Señor Jesucristo tiene poder, que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre nuestras vidas y aún sobre los demonios. Dice la Biblia, eres el Hijo de Dios, le dijo este espíritu malo al Señor Jesús. Eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer también, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios nacido como hombre para morir en la cruz por nuestra redención. Entonces, dice la Biblia que el Señor Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo, cállate. Le dio una orden, le ordenó, porque ese es nuestro Dios. El Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, tiene potestad para hacer eso. Le dijo, cállate y sal de este hombre. Así de sencillo, le dio una orden. Y cuando el jefe manda, los empleados deben obedecer. Y eso es lo que son los demonios, simplemente empleados que están puestos debajo de nuestros pies, porque el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su iglesia. Él es nuestra cabeza. Nosotros que somos el cuerpo y somos su iglesia, dice la Biblia que Él puso a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, o sea, por debajo de nuestros pies. Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesús le ordenó a ese espíritu que se callara y que saliera de ese hombre delante de todos allí en la sinagoga, en el templo. Entonces el espíritu malo arrojó al hombre al piso, lo tiró al suelo y salió de él sin hacerle daño, que es lo que dicen los textos de la palabra del Señor. La gente, dice la Biblia, que se asombró muchísimo. Claro, cuando vieron lo que había pasado, se asombraron y decían, ¿qué clase de poder tiene este hombre que con autoridad y poder les ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen? Mucha gente hoy en día no quiere reconocer eso y a lo mejor no saben que es el Señor Jesucristo, el mismo Dios, el que tiene poder sobre enfermedades, sobre demonios, sobre espíritus malos. Entonces, la gente en aquel entonces se maravillaron, como hoy en día la gente se puede maravillar, de ver y de saber que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos el Dios verdadero, el Dios que tiene poder para que le ordene a los demonios que salgan de un cuerpo y ellos le obedezcan. Salen de un cuerpo. Le ordene a la enfermedad que salga de un cuerpo y esa enfermedad obedezca, salga de ese cuerpo. Dice la Biblia que en toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que Él hacía. Y en todo el mundo se debe hablar del Señor Jesús y de lo que Él hace, porque Él tiene autoridad sobre los espíritus malos, sobre los demonios. Él les manda que salgan de los cuerpos de los seres humanos y ellos le obedecen, porque Él
es el único Dios. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.